Vamos con Familias en Cristo, parte 2, y como dijimos, en un mundo en crisis. Hablamos de las distintas situaciones, no voy a predicar de vuelta todo porque es un montón, pero sí hablamos de que este mundo en crisis genera sobre las familias en Cristo y que muchas estamos en formación en Cristo, muchos están aprendiendo a saber lo que es edificar sobre la roca, como dice allí Mateo capítulo 7, que el hombre prudente edificó sobre la roca su casa, mas el insensato edificó su casa sobre la arena. Nosotros en el mundo edificamos sobre la arena, sobre nuestros propios pensamientos, nuestra propia opinión, pero cuando venimos a Cristo, aprendemos a edificar nuestras vidas sobre la firme roca que es la palabra de Dios. Cuando nosotros edificamos sobre este cimiento sólido, que es la palabra de Dios, que Jesús, el verbo hecho carne, van a venir los embates de un mundo en crisis que nos van a querer desacomodar y usa muchas estrategias. Hablamos que el mundo entero está bajo el maligno y lo que significa como iglesia que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro amado Jesús, el reino de la luz. Hablamos de la presión social y la cultura que buscan presionar sobre nuestras creencias, nuestra fe. Hablamos sobre lo que es vivir una sexualidad conforme a Dios o una sexualidad conforme al mundo y cómo eso quiere contaminar y aguar a las familias. Hablamos sobre vivir como familias en Cristo a pesar de los paradigmas actuales, de tanto tema de ideología de género y un montón de cosas que generan familias homoparentales, que son familias de hombres con hombres y mujeres que adoptan chicos. Y hablamos obviamente de amarlos a ellos, no discriminarlos, porque nosotros no estamos llamados para juzgar, el único que juzga es nuestro Señor. Estamos llamados para ser luz, para alumbrar y para mostrar cuál es el camino que el Señor nos llama, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Pero también se quiere meter con tantas ideologías el enemigo en la mente y en el corazón de nuestros jóvenes. Entonces hablamos de la importancia de los padres de saber vacunar, de saber poner esas dosis de verdad conforme a la palabra y para comentarles e instruirles por dónde anda el mundo en crisis y que obviamente la corriente de este mundo también quiere arrastrar a todo aquel que anda distraído. La Biblia dice, si uno piensa que está firme, mira que no caiga. Hablamos también y vamos a hablar ahora, en el punto 4, de las familias inmersas en un mundo digital. Dijimos que el mundo, desde que es mundo, y después de la caída de Adán y Eva, siempre el mundo estuvo en crisis. Vaya si estuvo en crisis en los primeros tiempos, allí en el Génesis, que Dios tuvo que resetear a la humanidad a través de un diluvio universal, un juicio, y que ahí Noé halló gracia ante sus ojos y edificó el arca para que él y toda su familia se salvara. Y hoy ninguna duda que la iglesia es la tipología de esa arca, que en su momento fue un arca que salvó a muchos animales para que las especies no se extinguieran, y también salvó a la familia de Noé para que a partir de esa familia se genera una nueva raza, de la cual obviamente, como estamos en un mundo caído, también falló. Después Dios se hizo de Abraham, allí en Ur de los Caldeos, lo llamó a Abraham en un mundo en crisis, lleno de idolatría, lleno de un montón de creencias confusas, y ahí lo llamó y le dijo, Abraham, yo te llamo, deja tu tierra, deja tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Y ahí siempre el Señor tuvo un remanente donde Él bajó revelación fresca para buscar cuál es el diseño de Dios para los hijos y las hijas de Dios. Pero debo de reconocer que si bien el mundo estuvo en crisis siempre, todo este tema del mundo digital potenció a la enésima potencia y aceleró los tiempos a la enésima potencia, de tal manera
que perturba tanto la mente y el corazón de los seres humanos y lamentablemente también llega y afecta a aquellos hijos o hijas de Dios que están distraídos con todo lo que es el tema del mundo digital. ¿Quién no tiene un smartphone en su mano? Y con esto tenemos un acceso al mundo que en este momento, yo en mi mano, tengo más información de la que tuvo el presidente de los Estados Unidos cuando envió el hombre a la luna por primera vez. Ni la NASA tenía tanta información cuando Estados Unidos mandó el primer hombre a la luna como el que yo tengo en mi smartphone. Y no voy a hablar vos. Entonces, fíjense si esto, cuando lo usamos bien, es una bendición. Pero cuando, lamentablemente, no solo que no lo usamos bien, sino que el mundo digital nos usa a nosotros, terminamos siendo un elemento de consumo donde le damos lo más importante que tenemos, que es nuestra privacidad. Literalmente, en este aparatito, demostramos cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras debilidades. Demostramos las fotos, nuestra voz. Hasta aún en la IA se puede imitar nuestra voz cuando está sacada de los audios que nosotros grabamos. Una foto tuya ya te pueden hacer decir una fake news cualquier cosa y te pueden meter en un lugar social cualquier cosa producto de una IA, obviamente, mal manejada. ¿Qué vamos a decir? ¿Que la tecnología es mala? No, no lo es. Pero sí es mala cuando nosotros no la usamos para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La cultura digital es importante, pero no debemos dejar y traspasar límites que con el tiempo pueden producir grandes problemas en los vínculos de las relaciones familiares y la mente de nuestros hijos y, por supuesto, la nuestra como padres. Mira, hoy hablamos justo con el hijo de nuestra hermana Pamela, ahí Ulises. Y bueno, quiero decirle que hasta las 6 de la tarde éramos 190 personas y en este momento somos 130 personas, así que imagínate con el caudal de gente que ya se retiró, obviamente, y es entendible, ¿no? Pero la verdad, ustedes son unos valientes y merecemos un aplauso. Y a los que nos siguen por las redes también. Con respecto a esto, fíjate lo que dice 1 Corintios 10, 23 al 24. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Esto que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, se habla con respecto a la comida. Dice, ya sea que comamos, o ya sea que bebamos, o que hagamos cualquier otra cosa, todo lo hagamos para la gloria de Dios. Y aún también usar bien las redes y la tecnología debe ser para usar para la gloria de Dios. El mismo Corintios, también en primera, pero 6:12 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. En el otro se refería a la comida, de comida sacrificada a los ídolos. Pero en este se refiere al pecado sexual. Y ahí habla después de cómo yo voy a ser uno con una ramera. ¿Acaso no sabéis que si te unís a una ramera sos uno con ella? Mas nosotros nos unimos a Cristo y somos unos en Cristo. Entonces, qué importante que es que entendamos, y entendí que era oportuno marcar ese versículo para cómo manejamos las redes. Muchas cosas no son lícitas, las podemos hacer, pero si no nos conviene, chicos, chicas, amados, amadas, tengamos cuidado. No por miedo, sino por temor a contristar al Espíritu Santo,
entristecerlo de tal manera que perdamos la comunión con Dios. Hay un video muy lindo, el video número 8, hoy les dije que íbamos a interactuar mucho con los videos, que lo vamos a poner, que es la ausencia de límites en el uso y en las edades de nuestros hijos hacen que generemos en ellos una necesidad de dopamina, esa hormona que produce placer, en alto grado que, por desgracia, puede llevarlos a las adicciones en su adolescencia y juventud. Este video que vamos a ver ahora es un video, vamos a ver dos, es un video de Marcos Bilinsky, que es un hombre, un youtuber muy conocido, y nos alerta de una cosa muy importante, y después vamos a ver, que creo que lo tenemos también de una psiquiatra que te para los pelos con la información que nos pasa. Así que vamos a ver lo que nos dice este youtuber tan informado en las redes. Hay muchos que creen que estamos criando la primera generación de chicos que van a ser menos inteligentes que sus padres. Socialmente estamos volviéndonos más porque estúpidos. están siendo criados con pantallas desde antes de saber caminar, antes de saber hablar. El tema de las redes sociales es bastante dramático. Cuando hablábamos de que el uso excesivo de celulares y redes sociales hacía mal, recién se empezaba a hablar de que podía ser nocivo para la autoestima, para generar ansiedad, depresión. En ese momento era una hipótesis. Hoy está completamente comprobado. Tenés incidencia de depresión, ataque de pánico y ansiedad en adolescentes, especialmente adolescentes mujeres, en niveles absolutamente sin precedentes en la historia. Y si vos rastreás dónde arranca, en todo el mundo arranca en el 2010 con la salida de Facebook. Hoy empieza a haber estudios súper contundentes de los serios efectos de salud mental del uso indiscriminado de redes sociales y de pantallas, especialmente en chicos de edad temprana. Dedicada a las adicciones. Y aquellos que tienen hijos pequeños, y por supuesto algunos que tienen adolescentes o preadolescentes, escuchemos con mucha atención. Desde los 2 añitos de edad, por ser generosa, vemos que le dan al chico. Una tableta o un smartphone para pasar el tiempo y que el chico esté entretenido, así no molesta. Yo les digo muchas veces que es la generación almohadón, porque lo podés dejar ahí 10 horas, volviste y el chico no se movió del sillón. Hasta los reflejos quedan abolidos. Ese chico no comió, no orinó, no fue al baño. Entregarle cualquier tipo de pantalla en edades tan prematuras, lo que hace es una hiperestimulación e una hiperexcitación de esos cerebros. Hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Anna Lemke, que habla un poco de esto, el balance entre el placer y el dolor, y que cuanto más placer, después viene un dolor medio equivalente. Si yo empiezo a tener niveles de dopamina muy alta con este tipo de estímulos que generan mucho más estímulos que ir a dar una vuelta a la plaza, que comerme una galletita de chocolate, eso después ya nada de lo chiquito me vuelve a dar placer. Exactamente, por eso después nada alcanza. Y el cerebro va a querer compensar. Y por eso después van a entrar en el mundo del consumo de sustancias, algunos, muy posiblemente. Como le digo a los padres en las escuelas, si vos tenés un chiquito que está hiperexcitado, hiperestimulado, que comienza ese camino con 2 añitos, después a los 9 años te lo quieren traer al consultorio porque ese chiquito ya 2, 3 veces robó la tarjeta de crédito para empezar a jugar y seguir jugando. 11, 12, 13, apuesta. 13, 14, entra al consumo de sustancias. Entonces, digo, es una frase trillada, pero que la repito siempre. Chico, chico, problema chico. Chico, grande, problema grande. Un minutito y medio, pero uno lo mira, tal vez te lo vas a olvidar, pero yo oro para que cuando vos le des a tu nene porque está llorando tu Smart o tu tablet, en ese momento el Espíritu Santo te traiga a memoria esto que escuchaste. Es tremendamente los daños, en muchos casos irreversibles, que puede producir esto en los niños. Podría dar testimonio, tengo familias aquí que hemos estado ministrando con mi esposa a pequeños de 10 años, con serios temitas, que aún también abre puertas. Esto es un mundo en crisis. Estamos
comiendo estos embates si no estamos posicionados en Cristo y estamos posicionados en, y bueno, si todos tienen celular, y bueno, si son familias que no tienen al Señor, te digo bueno, pero si nosotros estamos trayendo luz, y vos decidís apagar la luz para decir y bueno, después, cuando pasen las cosas, no diga que el Señor no utilizó a este mismo humilde púlpito para traerte luz, para que yo no digas más y bueno. Amén. Importante, mientras el mundo alimenta el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El excesivo amor por uno mismo. No es autoestima. Hedonismo es cuando yo me pongo en el centro, que es diferente a tener una autoestima sana y amarme a mí mismo. Y las redes nos encierran a nosotros mismos y el dramático baja de la natalidad en el mundo, es decir, de nacimientos de niños, donde no solamente pasa en el mundo, porque decir, bueno, pasa en el mundo, bueno, pasa en Japón, bueno, pasa en Italia, bueno, pasa en Alemania, pasa en Francia. No, pasa en Argentina. En estos últimos 15 años, yo no sé si será casualidad o qué, justo cuando se largaron las redes sociales como Instagram y como Facebook, justo hace 15 años atrás, el mundo, en este caso Argentina, bajó un 40% la natalidad. 40% la natalidad. En este momento, ahora vamos a ver un videito, hay más mascotas en la ciudad de Buenos Aires, capital, más mascotas que niños en la familia. Y aún muchas veces se reemplaza a los niños por mascotas. Por supuesto, podríamos hablar un montón por qué y cuáles son los orígenes. Pero ese mundo en crisis nos hace correr tras el placer. Bueno, porque tengo otras cosas para hacer, bueno, me quiero realizar, bueno, yo quiero viajar. Familia, chicos jóvenes, recién casados, no voy a nombrar a nadie, que postergan. En Cristo nosotros tenemos dos formas de crecer. Primero, por generar hijos, engendrados. Bendigo y felicito a los chicos, matrimonios jóvenes que tienen hijos, ¿sí? Y que buscan tenerlo aunque es costoso, y aunque también es costoso en casos también de tiempo, de esfuerzo. Los padres jóvenes con ojeras por acá, ¿no? Las madres están acá. Yo digo, bendigo esos brazos, bendigo esa espalda, cuando están los nenes ahí. Pero también crecemos por evangelizar, que ese es otro tema. Dar a luz y ser parteros de parte del Señor para aquellos que el Padre quiere engendrar con el poder del Espíritu Santo. Vos sabés que también esta baja natalidad se está viendo en alguna medida en las iglesias. Y no en muchas iglesias, después de la pandemia, bajó la cantidad de personas que van a las iglesias. Porque YouTube, bueno, sí es más lindo verlo desde casa, pero se pierde el sentido de pertenencia, se pierde el sentido de recibir un abrazo, de recibir cariño, de recibir amor, como hablábamos hoy, ¿no? Mientras que Dios nos enseña la forma y de buscar la verdadera felicidad. Es decir, debemos cambiar lo que es el sentido del placer, que no está mal, porque Dios quiere que tengamos placer, pero sin anteponer el placer ante la felicidad. Dios nos creó para tener relación íntima con Él y aprender a amarnos a nosotros mismos y al prójimo para vivir vidas plenas y saludables en Dios. Hoy un poquito lo hablaban los chicos en el taller de matrimonios y hablaban del primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza por sobre todas las cosas. Yo busco tener una relación con mi Creador, busco tener una relación con mi Padre a través del amor. Y con ese mismo amor que le amo a Él, aprendo a amarme a mí mismo. Y con ese mismo amor que me amo a mí mismo, no hedónicamente, sino en un amor sano, en un amor que tiene que ver de una autoestima sana, de tener un corazón sano delante de Él, puedo extender ese amor a mi prójimo.
Y ahí nosotros somos que extendemos las manos a quien las necesita, servimos a Dios a través de la Casa Valorar, estamos viendo los milagros de los chicos, cómo el Señor los está transformando en lo que es. Hoy veíamos la familia, cuántas familias vinieron a verlos, cuántas cosas el Señor está haciendo, y todo está basado en el amor. Ahora, ¿qué sucede? Que esa baja tolerancia a la frustración, dada cuando yo me decido poner a mí mismo y busco el placer por el placer mismo, me hago una persona débil en cuanto a mi carácter. Me hago una persona intolerante ante los fracasos de la vida, porque los fracasos nos fortalecen cuando los aprendemos a vivir en Dios. Hay un video, que es el video número 10, que es la importancia de la educación para enseñarnos a conocernos a nosotros mismos a través de la tolerancia a la frustración y aprender a ser resilientes. ¿Qué es la palabra resiliente, pastor? ¿Qué quiere ser resiliente? Cuando una persona es resiliente, cuando ante los avatares de la vida, las situaciones adversas de la vida, yo puedo pasarla, y no solamente puedo pasarlas, sino que puedo superarlas, y eso me hace una persona resiliente, porque esas cosas, en lugar de debilitarme, me fortalecen. Eso se vio mucho en la pandemia, la resiliencia que muchos tenían para poder sobreponerse en esas situaciones. Este es un videíto, es un poquito largo, dura 4 minutos, es de una psicóloga española, no tiene desperdicio. Yo quiero que lo escuches, y sobre todo al final, porque tiene mucho contenido de lo que implica una persona sana, y como padres cuánto tenemos que velar en el corazón de nuestros hijos. ¿Qué haces cuando sobreproteges a un niño? Dices, bueno, le estás quitando las posibilidades de que él experimente, le estás quitando las posibilidades de que se frustre. Un niño, una niña, se tiene que frustrar para poder aprender, para elaborar recursos. Esto es uno de los grandes dramas que tenemos ahora mismo. En este momento, en los centros de psicología, digamos la etapa, el periodo que más nos viene de gente son los jóvenes. Jóvenes de 18 a 30 años. Hace 20 años los jóvenes no te venían nunca a un centro de psicología. Te los traían los padres cuando estaban muy desesperados, pero no ellos por mutuos propios. ¿Y ahora por qué te vienen? Porque no tienen recursos ante la vida. Es decir, no han podido elaborar. Realmente no se han podido frustrar, no les hemos dado esa oportunidad. La frustración en realidad es el camino del conocimiento y esa es la llave de la inteligencia. Claro que te tienes que frustrar, porque si no, no vas a vivir. Porque tienes que experimentar, porque tienes que darte cuenta cuándo aciertas y cuándo te equivocas. Y tienes que aprender precisamente de esos errores. Los niños que no se frustran no aprenden en la vida. Y en la vida van a tener circunstancias difíciles, momentos en los que no les vamos a ayudar, hechos en los que se encuentren realmente muy solos. Como no hayan elaborado esos recursos, lo van a tener muy difícil. A ver, la frustración es necesaria. Hay que quitarle esa fuerza, digamos, tan negativa. Y lo tenemos que aprender como al contrario. Es decir, ¿qué haces como padre para que el niño no se sienta mal cuando tiene una frustración? Utilizar el sentido del humor. En ese instante le sacas de la cierta sensación que pueda tener de fracaso, entre comillas, coge el aspecto positivo de lo que ha podido aprender y se siente realmente muy bien. Es decir, la frustración nos hace más personas, nos hace más humanos, nos hace más sensibles, nos hace más justos, nos hace más inteligentes. Dejemos que los niños se frustren con atención, con compañía, pero desde luego dándoles las oportunidades. Otra cosa que nos pasa a los padres es que cometemos errores, además, prácticamente los mismos. Cometemos errores comunes. ¿Qué podríamos hacer para evitarlos? Hay personas que piensan que inteligencia es sinónimo de conocimientos y no se trata de eso. No se trata de que sea el típico niño o niña que tenga muchísimos conocimientos, 2 carreras, 3 máster, 4 idiomas y tal, y puede ser con una inteligencia muy flojita. No. Inteligencia son habilidades y recursos para vivir. Es inteligencia emocional, básicamente. ¿Qué eso quiere decir? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Enseñándoles a conocerse.
bien, en profundidad, enseñándoles a quererse. Es decir, los adultos a veces cuando nos sentimos mal tenemos que aprender a perdonarnos. Normalmente los niños aprenden a perdonarse bastante bien, pero sin embargo no saben a veces tanto quererse. Enseñándoles a quererse, enseñándoles a conocer a las otras personas y enseñándoles a reaccionar en determinadas circunstancias. Esta es la parte fundamental. ¿Cuál sería la gran asignatura pendiente? Enseñarnos a vivir, clarísimamente. Es decir, nos hubiera ido muy diferente. Yo soy psicóloga y me ha servido muchísimo en la vida y lo utilizo todos los días. Pero ¿por qué tienes que ser psicóloga? Para que te resulte más sencillo. ¿Qué tal si hubiera una asignatura que se la pudiéramos enseñar a nuestros hijos, que es cómo conocerte mejor? Cómo conocerte para aceptarte realmente como eres. Cómo sacar lo mejor de ti mismo. Pero cómo conocer la gente que tienes alrededor. Cómo vas a actuar cuando tienes una persona muy impositiva o muy agresiva. Cómo ser mucho más sociable. Cómo aprender a escuchar. Cómo aprender a razonar. Cómo aprender a pensar. Es decir, cómo desarrollar esa inteligencia emocional. En definitiva sería cómo aprender a vivir. Si nos conociéramos más, sabríamos relacionarnos. Sabríamos ser felices, que es el objetivo final que todos buscaríamos, y seríamos menos manipulables, que es en definitiva el gran objetivo de la educación. Hagamos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que sean auténticos, que sean ellos, que no sean manipulables. Es muy importante. Qué importante que es esto de la inteligencia emocional. Aprender, eso debería hoy, en los programas de hoy de las escuelas se debería enseñar, se debería o se tendría que enseñar inteligencia emocional. Como también se debería enseñar inteligencia financiera, a saber cómo relacionarnos con el dinero. Es algo importante todo esto, son todos paradigmas que el Señor pone como inquietud, porque ninguna duda que la baja tolerancia a la frustración con el tiempo lleva a las adicciones. Porque ante las frustraciones reiteradas y no poder manejarlas en una forma inteligente, ni hablar conforme a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, te termina metiendo en lugares donde no querés pensar, no querés ver, no querés sentir y buscar evadirte en qué, por ejemplo, en scrollear horas y horas para no pensar. O buscas estupefacientes para volar y desaparecer y buscar esa dopamina que te hace liberarte de un montón de cosas. Por supuesto que todo esto es largo y profundo, por eso esta escuela, tenemos un grupo que se llama Escuela de Padres, que a mí me gustaría que estuviera un poquito más activo, aunque les parezca mentira, no tenemos personas idóneas que quieran llevar adelante ese ministerio o que puedan llevar adelante ese ministerio. Y es una pena, a mí me gustaría que estuviera muy activo ese ministerio, pero bueno, vamos a orar y estamos orando con mi esposa para que se levante un referente, para que podamos ponerlo a la altura de donde el Señor lo quiere traer, donde tratar estos temas tan delicados y tan profundos en formas preventivas. El mundo está en esto, el mundo en crisis está en esto. El mundo en crisis busca contaminar a través de estos medios. En 2 de Timoteo dice algo maravilloso. Capítulo 3, verso 15 al 17. La palabra de Dios es nuestro norte, la palabra de Dios es nuestra roca, la palabra de Dios es nuestra lámpara, nuestros pies y lumbrera, nuestro camino. Desde la niñez, le dice el apóstol Pablo a su discípulo, hijo espiritual Timoteo, se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, ¿a qué? A la palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esta psicóloga habló, hará más o menos, ponele, 2, 3, 4 años. Bueno, esto está escrito hace más de 2000 años. Todo siempre, todo converge en la palabra.
y los cristianos es lo que menos leemos. Y si ya es costoso leer, gracias a esto, leemos mucho menos. ¿Qué, pastor, no lo puedo tener? Si tenés problemas de adicciones con esto, más vale que acercate, que te vamos a guiar. Hablábamos hoy de controles parentales, donde hay tal vez esposos que están atados con la pornografía, tal vez hijos, y buscar la manera de generar. No debería ser así, porque el mejor control parental es el Espíritu Santo cuando te trae convicción de pecado y te dice, salí de esa página urgente de una vez, porque no está bien esto. Y te da tristeza. Y esa misma tristeza es el Espíritu Santo que te dice, danger, peligro, corre de ahí. Pero como tantas veces perdemos la sensibilidad del Espíritu, necesitamos de controles parentales. Bienvenidos sean. Pero lo más importante es el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Algo muy importante que tiene que ver, que es abrir nuestros hogares para que sean faros. Nosotros, yo soy pastor, vos nos hablás de un mundo en crisis que se quiere llevar puesta a la iglesia. Mira, un mundo en crisis, ni el diablo, ni la carne, ni la hueste de maldad no se puede llevar nada. Porque el Señor lo profetizó y dijo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad a través del apóstol Pablo en Timoteo. Nosotros somos hijos de Dios y somos columnas, sostenemos la verdad que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y también somos baluarte, los que buscamos protegerla, la palabra, en nuestro corazón y instruir a nuestros hijos en justicia a través de ella. Ahora, nuestro Señor Jesucristo le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Se lo dijo a Pedro, pero también te lo dice a vos, papá, mamá, adolescente, te lo dice a todos nosotros como hijos de Dios. Y dice, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. En la NTV dice, ni la muerte prevalece contra la iglesia. Porque en la iglesia está la vida de Dios, está el Espíritu Santo, está el amor que nos constriñe, está el amor que exceda todo conocimiento, está el amor de Cristo. Entonces, cuando quiere venir el enemigo como río a través de un mundo en crisis que nos quiere venir a contaminar, si nosotros estamos parados y cimentados, como dije hoy, en la firme roca, nada te va a mover. Estoy parado sobre la roca y nadie me mueve de acá. Estoy parado sobre la roca y nadie me mueve acá. La roca es Cristo, la roca es Cristo. Cristo es la roca de mi salvación. Nadie me mueve de acá. Ten, 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 ten. La saqué del baúl de los recuerdos. Ahora, nosotros tenemos dos posiciones como familias en Cristo que somos. O familia que estamos aprendiendo a ser familias en Cristo. Tenemos la posición de ponernos como resistencia para que lo que tenemos lo cuidemos. No está mal. Porque la Biblia dice, resistamos al diablo, dice, someteos a Dios, resistamos al diablo y éste huirá. Es decir, que resistir también es bíblico. Resistir en las tentaciones, resistir ante los embates de un mundo en crisis, resistir. Pero nosotros podemos quedarnos en una posición de resistir, pero también el Señor nos manda a avanzar y a conquistar. Por eso es multiplicarnos, fructificar y multiplicarnos, que es llevar el Evangelio a un mundo que se pierde, a un mundo en crisis. Lo difícil que les está resultando a los pastores llevar a la iglesia a evangelizar. Y sin embargo, es algo que es las últimas palabras del Señor Jesús
antes de dejar este mundo, ya resucitado, ahí en Betania, listo para ser levantado en la ascensión. Dice que levantó sus manos y los bendijo, y en ese momento los mismos discípulos veían cómo el Señor se iba elevando en la ascensión. Y minutos antes, reflejado en Mateo, dice, toda autoridad, Mateo 28, me es dada, me ha sido dada en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a los nuevos discípulos. Siempre el Señor quiere nuevos, siempre que sigan los que estamos, pero vamos por los nuevos. Ahora yo te voy a decir, ¿sabés quiénes son tus nuevos discípulos, familia? Tus hijos. Y son los que menos evangelizamos. Enseñándole a los nuevos discípulos todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, da esa promesa que a mí me hace poner los pelitos o la pielcita de gallina. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Mirá qué promesa, la presencia de Dios asegurada. ¿Cuándo? Cuando nosotros vamos, cuando nosotros hacemos discípulos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros nos metemos en las adicciones para que se pudran yugos de esclavitud, cuando nosotros nos metemos a hacer actividades en la casa a valorar a las personas en situación de calle, cuando salimos los miércoles en la brigada de evangelismo extremo, cuando hacemos campañas de Cristo venció, he aquí el Señor dice, yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin. Ahora, qué importante que es esto, porque cuando vos estás instruyendo a tus hijos en justicia, conforme a la palabra de Dios, la presencia de Dios desciende a tu casa. Si vos entendieras que cuando vos estás instruyendo a tus hijos, la presencia de Dios desciende. El Señor mira con agrado. Mira con agrado cómo apagás el celular, apagaste el televisor y abrís las escrituras. Mira con agrado cuando levantás un altar en tu casa. Mira con agrado cuando vos a la mañana temprano, antes que tus hijos vayan a la escuela, Padre, en el nombre de Jesús, declaro el nombre de Cristo sobre mis hijos. Que tengan un día en victoria, que tengan un día en bendición. El Señor está ahí gozándose de lo que nosotros estamos instruyendo y que no solamente nos ven instruirlo, sino que nos ven vivir y solucionar nuestros problemas conforme al reino. Porque los niños aprenden más de lo que ven que lo que le decimos. Le voy a pedir a los músicos que vengan. Y el Señor estableció un diseño. En Hechos 2:42 al 47 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas las cenas del Señor. Esto pasó después que el Señor ascendió y dejó a su iglesia un diseño. Se dedicaban a las enseñanzas de las Escrituras establecida por los apóstoles, porque ni Biblia tenían, no tenían Biblia. Ellos estaban escribiendo su Biblia con los hechos, que Lucas iba tomando nota. Iba tomando nota Lucas de todo y ahí tenemos Hechos de los Apóstoles. Y dice que participaban juntos en las comidas. Y la oración, un cristiano que no ora, perdóneme, hermano, perdóneme, y me incluyo yo también, porque yo oro más en la iglesia que en mi casa, y lo reconozco. Y le pido perdón a Dios por eso. Un cristiano que no ora, pero no que no ora
Señor, bendice estos alimentos. Eso es el kinder, es el jardín de infantes. No me vengan a decir que sí, pastor, bendigo los alimentos todos los días. Eso es lo mismo que me diga, no sé. Orar, hablo de meternos clavado rodilla. Y como aprendimos el otro día, santificar el nombre de Dios, glorificar en la alabanza a Dios, pero también me declaro en bendición, ser un instrumento de bendición para que el Espíritu Santo, a través de abrir mi boca, Él la llene y suelte bendición. Pero también plantarme en la brecha y reprender las obras del diablo, primeramente en mi vida, y después sobre la vida de mis hijos, y después sobre la vida de mis seres queridos, y ser un intercesor que se mete en la brecha, a clamar y a reprender y deshacer las obras del diablo. Y dice la palabra, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. El temor es un reaseguro de una vida cristiana de santidad. El temor de Dios es un reaseguro de una vida cristiana de santidad. Chicos, pueden saber mucho de la Biblia, pero tienen poco temor de Dios. El temor de Dios te santifica. El temor de Dios te hace huir del pecado. El temor de Dios te evita que te metas en lugares donde el enemigo te puede tentar, producto de tu carne. El temor de Dios es un reaseguro que tiene el cristiano, porque el principio de la sabiduría viene con el temor de Dios. Y ellos tenían temor de Dios. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. La generosidad, el dar. Yo siempre hablo acá de los diezmos, las ofrendas. Tranquilo, si no querés dar, no lo des, tranquilo, no hay problema. El diezmo no es obligación, el diezmo es un acto de obediencia. Pero yo te puedo asegurar que cuanto más damos, Dios más te va a dar. Y si no te da, es porque seguramente hay otra área de tu vida que el Señor quiere que te mires a vos mismo, como tal vez vivir una vida que no está en justicia delante de Él, que ese es otro tema. Y se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo y cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ahora yo te voy a una pregunta. Una iglesia así, ¿vos tenés que un mundo en crisis la va a afectar? No la afectó. Es más, en Hechos capítulo 8 se habla de la persecución. Después de la muerte de Esteban, ellos estaban entrenados en la comunión con el Padre, estaban entrenados en la comunión con las Escrituras, estaban entregados en el dar, estaban entregados en despojarse, estaban entregados en la oración, en la alabanza. Y dice que mientras se escapaban de los que perseguían, dice que iban predicando el Evangelio de pueblo en pueblo. Estaban entrenados. No solamente que un mundo en crisis no los afectaba, sino que ellos afectaban un mundo en crisis. El mundo en crisis para los cristianos es oportunidad que mucha gente le conozca. El mundo en crisis es para nosotros una oportunidad para que muchos sean salvos. Para los cristianos, para una iglesia que sabe quién es y dónde está posicionada. Y la consecuencia es que cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Una iglesia que hace el diseño de Dios siempre va a traer salvación, siempre va a traer edificación y siempre va a traer madurez a tu vida, a tu casa y a tu familia.
Siempre. Siempre. Te leí Hechos 2. Te leo Hechos 5:42. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Hechos 20:20. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos, por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y termino como termina Hechos de los Apóstoles, en Hechos 28. Muchos decimos, nosotros hoy estamos escribiendo Hechos capítulo 29. Lo que estamos haciendo como iglesia, este retiro de familia está siendo registrado en el libro de las memorias, en el cielo. Seguimos escribiendo, seguimos haciendo discípulos, seguimos predicando el Evangelio, seguimos buscando en un mundo en crisis revestirnos de la santidad de Dios. Seguimos en un mundo en crisis buscando que el temor de Dios se establezca en nuestras vidas para santificarnos y fortalecernos y tener sabiduría que viene del cielo, no de la tierra. Y dice Hechos 28, 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, como la Casa Valorar. Y recibía todo lo que a él venían, porque él estaba preso allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Oh casualidad, estaba en el corazón del imperio romano, en el corazón de un imperio infinitamente idólatra, un imperio portentoso, pero también promiscuo. Y él estaba en el corazón del imperio romano, predicando el Evangelio todos los días y sin impedimento a todos los que él venían. Si eso no es presencia de Dios, ¿a qué llamamos presencia de Dios? Cuando vos te dedicás en los asuntos del reino, el Señor te mete una burbuja celestial. El Señor te provee en tus necesidades. El Señor te provee en todo aquello porque vos entendés cuál es el diseño de Dios y vos entendés a qué sos llamado. Hay un video, no lo voy a poner ahora. Ya es tarde, estamos bien en el horario. Hay una tercera prédica que lo voy a sacar de este retiro de familia, que va a ser la que comparta no el domingo que viene, sino el otro, de un personaje en las Escrituras que tiene mucho para hablarnos de lo que es predicar el Evangelio en tu casa y lo que es traer la presencia de Dios a tu casa y lo que es instruir a tus hijos en tu casa. Y no solamente te santifica a vos, sino que santifica a tus hijos y santifica tus generaciones. Los hijos de los hijos de los hijos siguen una línea de bendición, todo porque uno decidió creerle a Dios y poner en práctica su bendita y poderosa palabra. Te invito a que te pongas de pie. Un mundo en crisis para nosotros es oportunidad, pero tenemos que estar bien plantados en Cristo. ¿Sabés qué están haciendo los chicos en la Casa Valorar? Aprenderse a firmar en Cristo. Y eso se llama discipulado. Eso se llama discipulado. Hoy lo decía ya Lucas en el buffet. Para discipular tenés que tener paciencia. Es como educar a tus hijos. Repetir y repetir y repetir.
y amar, y cubrir, y ponerte serio, no enojado. Pero tenés que ser constante en la obra del Señor siempre. Yo te invito a que cierres tus ojos. Si el Espíritu Santo te habló en esta noche, para las familias que estamos aquí representadas, como decía Brenda hoy, ¿cuántos son familia? Y levantaron la mano. ¿Cuántos vinieron en representación de la familia? Y levantaron la mano. Bueno, tal vez estás solo, pero al venir vos, traes a tu familia en el Espíritu. Hay una alabanza muy linda que dice: yo haré un altar en mi casa. Pero no es para que nos emocionemos en el templo. Es para que decidamos hacer un altar en nuestra casa. Es para que decidamos directamente a decir: Señor, en un mundo en crisis no me va a afectar, sino que yo quiero afectar a un mundo en crisis con tu poderosa palabra. Y en lugar de resistir, me transformo en un faro que alumbra mi vecindario. Me transformo en un faro que alumbra a mis vecinos, que alumbra a mis familiares inconversos, que alumbra a todo aquello que el Señor quiere usarte si haces un altar en tu casa.